No todo el mundo puede presumir de llevar 50 años dedicándose específicamente a la salud del pie, que además es una especialidad muy concreta y que, aunque hay muchísimos médicos que trabajan en traumatología, lo cierto es que el pie es un mundo aparte. Lo sabe muy bien Jordi Mayral. Muchísimas gracias. Tú estás al frente de una de las clínicas de referencia en Cataluña y en España, porque recibes gente no solo de muchos puntos de España, sino también de otros lugares de Europa que vienen específicamente aquí porque lleváis 50 años trabajando el pie, que, como digo, es una especialidad muy, muy difícil y muy concreta, ¿no? Sí, mi padre ya en el año 1972 acabó los estudios de podología. Él siempre dice que pudo estudiar podología porque yo dormía poco y mientras comía galetas a su lado a las 3 de la madrugada él podía repasar un poquito la lección. Eso es lo que siempre comenta. Bien, la cuestión es que él en el 72 empezó y yo en el 92 acabé la carrera y también empecé a trabajar entonces con él, que fue mi mentor en este caso y del cual, pues nada, lo quiero mucho y estoy muy agradecido. Habéis tratado desde aquellos años en los que empezó tu padre muchísimas patologías que además han ido cambiando, que se han ido modernizando tratamientos y habéis ido incorporando también al equipo de la clínica gente muy preparada. Mira, no te puedes llegar ni a imaginar, bueno, sí es fácil imaginarlo. Yo cuando tenía 25 años no existía el móvil y hoy en día no podemos vivir sin él. Y entonces, cuando yo les digo a mis hijos que yo a los 25 años todavía no tenía móvil, dicen, bueno, ¿y cómo vivíais entonces, no? Se vivía pues de esa manera. La tecnología ha cambiado muchísimo. Las máquinas, toda la tecnología, tanto digital como de precisión que tenemos en las clínicas, ha favorecido que hoy en día podamos tener pues, unos análisis y unos diagnósticos muchísimo más precisos que hace años atrás. Eso hace que tú puedas hoy en día ver un pie y con toda esa información y todo ese conocimiento que ya te viene de tu padre, de toda la sabiduría que le ha ido acumulando, puedas aprovechar las tecnologías para dar un resultado óptimo en muchos problemas del pie, ¿no? Hemos crecido tanto a nivel tecnológico que también nos vemos en la obligación, al menos nosotros que somos una clínica referente, que intentamos dar muchas soluciones a los problemas y a las patologías de los pacientes que nos llegan a la clínica, yo tengo la necesidad hoy en día de colaborar con compañeros que también se están súper especializando en diferentes sectores. Entonces hoy en día aquí en la clínica tengo a mi hijo Marc, que está con nosotros, tengo al doctor Simone, que es un doctor especializado en cirugía ecoguiada, con lo cual nos aporta también pues, unos estudios y una forma de diagnosticar ciertas patologías que nos dan un plus a la clínica. Ajá. Y mi hijo se ha especializado sobre todo en microcirugía, algo en lo que yo no me especialicé en mis inicios, y claro, entre los tres vamos aportando un nivel quirúrgico pues muy adecuado. Y tengo aquí en la clínica también a la doctora Teresa Lordán, que ella sobre todo está muy dedicada en el estudio del paciente diabético y nos aporta mucha información para ser tratados así. Hoy quería hablar contigo precisamente de eso, ¿no? Del pie diabético. ¿Qué significa esto del pie diabético? Lo escuchamos muchísimo. Denominamos al pie diabético a aquellas personas pues, que tienen, cuando les hacen una analítica, pues azúcar en la sangre. ¿Cómo afecta eso al pie? Para que haya una manera de llamar a una patología del pie así. Puede afectar de muchas maneras y puede ser que tampoco no afecte de ninguna manera. Esto es como cuando hablamos de patologías. No todo el mundo se queja de los pies. Si tú tienes una buena salud en el pie, una buena morfología, no tienes ninguna alteración biomecánica, ni con grandes pies planos, ni con dedos en garra, pues puede ser que ese pie, entre comillas, diabético, pues nunca dé problemas a esa persona diabética, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que tener mucha atención porque en el pie diabético normalmente son pacientes que con el paso de los años pueden tener complicaciones debido pues, al entumecimiento de las piernas y de los pies, frialdad, las arterias pues, no llevan la sangre con el suficiente caudal, se van haciendo las arterias más pequeñitas, pueden tener más calambres musculares y hay pacientes pues, que tienen más, si les agrava más la diabetes, les afecta más a las extremidades de los pies y otros no tanto. Nosotros en la clínica muchos pacientes vienen con problemas en el pie más básicos y aquí podemos poner al paciente diabético, ¿de acuerdo? Pero tenemos que extremar las precauciones en el paciente diabético por su falta de sensibilidad.
Entonces, si por ejemplo vemos a un paciente diabético que está empezando con una irritación en un segundo dedo, que a lo mejor a nosotros no nos afectaría, pues a ese paciente diabético tenemos que tener mucho tacto, porque puede ser que el paciente no tenga sensibilidad y tú no le prestes atención, y de ahí se le complique con el paso de los días, y que cuando el paciente se dé cuenta de que ya tiene un problema es porque se ve un día en el espejo, o se ve un día mirando el pie que tiene una llaga, una herida, una ampolla, y eso sí que supone ya un problema para el paciente. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos muchas veces a los tratamientos del pie diabético para mantenerlos más acolchados, más protegidos del roce de los zapatos, sobre todo en pacientes más mayores. En pacientes más jóvenes pues no hay tanto problema porque no existe neuropatía o no existe ningún problema arterial. Pero en aquellos pacientes donde sí que hay más sensibilidad, hay más problemas derivados de los nervios, tenemos que tener más atención y muchas veces actuar, solucionar los problemas. Cuando hablamos de solucionar problemas en el paciente diabético, estamos hablando de hacer, por ejemplo, soportes plantares para mantener pues, un buen equilibrio del pie en la marcha, con materiales incluso que nos ofrecen las casas comerciales que se dedican específicamente a la podología, pues con se llaman buenos shores, buenas amortiguaciones pensadas en el delicado del pie diabético. Y después, en pacientes más graves, más extremos, a veces tenemos que hacer cirugía, ¿sabes? Y muchas veces ocurre que el paciente que es diabético dice, pero si yo soy diabético no me pueden operar, porque de toda la vida hemos oído decir que a los pacientes diabéticos que no se les puede operar. Y la verdad es que eso no es cierto. Al paciente diabético simplemente tienes que extremar una serie de precauciones. Tienes que tener atención pues, a que no tengan problemas de infecciones, a extremar precauciones. Pero si tienes un paciente con deformidades digitales, de rozadura con los zapatos, pues tendrás que operar también esos dedos para evitar que se compliquen con el paso del tiempo. Al final nosotros estamos tratando el pie. Y cuando tratamos el pie no tenemos muchas diferencias entre pie diabético o no diabético. Simplemente que con el pie diabético nosotros somos conscientes de poner, digamos, como una marcha de atención por su falta de sensibilidad, ¿verdad? Tenemos que extremar las precauciones para ver si hay un buen aporte de sangre que nos llega al pie, porque entonces eso nos favorece la cirugía. Y en otros casos también nosotros tenemos aquí en la clínica unos procedimientos de microcirugía y de cirugía ecoguiada que nos permiten acceder al pie diabético con menos incisiones en la piel, sin poner puntos de sutura, con lo cual minimizas los riesgos de exposición de ese pie abierto en cirugías grandes y podemos solucionar, y de hecho solucionamos quirúrgicamente muchos problemas de dedos, de metatarsianos, de heridas, de llagas, de malperforantes, con cirugías que son mínimamente invasivas y aportan mucho al paciente. Jordi, a todos nos gusta caer en buenas manos, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que el médico al que acudamos, sea cual sea su especialidad, sea un buen médico preparado, que sea sincero, que sea cercano y que nos explique con claridad qué nos pasa y cómo se puede solventar. Lleváis muchos años recibiendo personas diabéticas con esos problemas y yo creo que eso es importantísimo también, ¿no? Transmitir ese mensaje de no te quedes con las dudas, pregúntalo, ven aquí, infórmate, ¿no? Mira, yo para acabar te diría, piensa que en el mundo yo me quedo a veces, digamos, sorprendido de la población que somos en esta tierra, pero se dice que hay más de 500 millones de personas diabéticas, son unas cuantas, y que en la población mundial más o menos el 9% de la población mundial es diabético, ¿de acuerdo? Y hay países, por ejemplo, donde la alimentación no es tan correcta como la comida mediterránea, pues que quizás tienen unas proporciones de más diabetes que las que tenemos aquí en España. Es decir, tenemos que tomar precaución, tenemos que estar controlados de una forma sanitaria, nos tenemos que cuidar. Al final no se trata solo de tratar el pie diabético, sino intentar de darle a ese paciente siempre ese aporte moral, psicológico, para que haga deporte, para que no fume, para que no beba, para que tenga un poquito más de salud en general. Y bueno, ahí estamos desde la clínica intentando ayudar al máximo. Ayudar, ¿no? Jordi, muchísimas gracias por toda esta información que espero que ayude a algunos que quizá a lo mejor estén ahora en casa planteándose la posibilidad de acudir a un buen profesional experto o que conoce muy bien el mundo del pie diabético. Gracias. Gracias a vosotros.